Buenas, nuevamente estamos aquí en un nuevo ejercicio de estructuras algebraicas. Esta vez tenemos una estructura conformada por el conjunto U. Este tiene 5 elementos, que es el 0, el 1, el 3, el 7 y el 21. Y tenemos la operación carita asombrada o, vamos a llamarla O, que es el par ordenado A, B. Recuerden que es importante el orden, el cual me lleva a un nuevo número que se define como A o B, y eso es igual al máximo común divisor de A y B. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra primera propiedad. Nuestra primera propiedad nos dice lo siguiente, que para todo elemento, en este caso vamos a decir A, B, que pertenece al conjunto U, debe cumplirse o satisfacer que A o B también debe pertenecer al conjunto U, ¿sí? En este caso, recordemos un poquito y despolvemos acá los conocimientos de primaria, secundaria, acerca del máximo común divisor. Entonces vamos a coger un pequeño ejemplo, digamos, vamos a sacar el máximo común divisor de 20 y 24. Vamos a coger estos, 20 y 24. ¿Ok? Para eso tenemos que conocer cuáles son los divisores de 20 y 24. En otras palabras, ¿cómo se conforma el número 20 y 24? ¿Cuáles son sus múltiplos? Y si conocemos sus múltiplos, también sus divisores. Entonces vamos a empezar por el 20. Tenemos el 20. Normalmente hacemos una línea de este estilo y vamos a descomponerlo en factores primos. Para eso vamos a empezar con el 2, que tiene mitad y nos da 10. También podemos sacarle mitad a 10, que nos da 5. Y ya seguiría el 3, pero 5 es un número primo, entonces el único número que los compone es el mismo. Entonces nos da 1. Listo. ¿Qué quiere decir eso? Que 20 podemos reescribirlo como 2 por 2 por 5. ¿Sí? Esa es la descomposición. Ahora vamos con el 24. El 24 vamos a descomponerlo igual, con factores primos. Entonces empezamos con el 2, porque puede sacarle mitad, que nos da 12. Al 12 también se le puede sacar mitad, que nos da 6. Y al 6 también se le puede sacar mitad, que nos da 3. Acá ya llegamos a un número primo y la única forma de descomponer el 3 es con el mismo 3, da 1. Por lo tanto, 24 se puede reescribir como el producto de 2 por 2 por 2 por 3. Entonces, ¿qué es el máximo común divisor? Notemos qué divisores tienen en común. Por ejemplo, podemos decir que el 20 tiene divisor como 2, ¿sí? Porque el 20 es divisible entre 2. Y el 24 también es divisible entre 2. Por lo tanto, tienen un común divisor que es 2. Pero nosotros necesitamos un común divisor, necesitamos el máximo común entre ellos dos. Así que podemos notar que también el 20 es divisible entre 2, o sea que es divisible entre 4, se multiplican estos dos. Si vemos 20 es divisible entre 4, efectivamente. Y 24 también pasa lo mismo. Tiene en común 2, 2, 2. O sea que tiene en común un divisor 4. Ok. Pero notemos que ya no tienen más factores en común. Por lo tanto, el máximo común divisor de esos dos números, o sea, al mismo tiempo, sería el 4. Teniendo eso así presente. Ese sería el máximo común divisor. Entonces, para ver cuál es el máximo común divisor del conjunto U, es un poquito tedioso ver esta tarea de esta forma. Entonces, quiero hoy saltarme unos pasos. Primero, antes de ver este, vamos a pegar un pequeño salto y vamos para el quinto. Vamos a ver la propiedad, que es la propiedad conmutativa. Entonces, ¿qué dice? Para todo elemento A, B que pertenece al conjunto U, se debe cumplir que A o B va a ser igual a B o A. Quiero tener esto presente antes de empezar este. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no importa el orden que lo haga, va a ser igual. O sea, el máximo común divisor entre A y B será que va a ser igual al máximo común divisor entre B y A. Será lo mismo. Entonces noten que acá nosotros sacamos el máximo común divisor de 20 y 24. ¿Será que nosotros al sacar el máximo común divisor de 24 y 20 va a darme 4?
pues efectivamente me va a dar lo mismo, o sea, no importa en qué orden, porque estoy analizándolos al tiempo, ¿sí? Estoy haciéndolo al tiempo. Por lo tanto, la operación O cumple la propiedad conmutativa. Y eso nos sirve mucho para demostrar un poquito la propiedad clausurativa. ¿Listo? Entonces, eso quería tenerlo muy presente antes de hacer el primero. Como les dije en unos videos, a veces es bueno empezar con el final para ahorrarnos algunos pasos. Entonces, acá quiero aclarar otra cosa. Por ejemplo, vamos a operar algunos, vamos a operar algunos. Digamos, operemos 0 o 1. Vamos a ver si este está dentro del conjunto que nosotros dijimos. Entonces, 0 o 1 sería el máximo común divisor entre el 0 y el 1, que es lo mismo que tener el máximo común divisor del 1 y entre 0. Entonces, si uno descompone el 1, pues la única forma de descomponer el 1 es el mismo, ¿no? No hay más que nos da 1. Y acá redundantemente volvemos a caer en lo mismo. En otras palabras, el 1 puede expresarse como la multiplicación de 1 por 1. O sea que los únicos divisores del 1 son el mismo, no tiene más. Y acá viene un pequeño problema. ¿Qué pasa con el 0? Entonces, si nosotros dividimos 0 entre 1, nos da 0. Si lo dividimos entre 2, nos da 0. Si lo dividimos entre 3, nos da 0. Si lo dividimos entre 5, nos da 0. O sea que el 0, si lo expresamos como un producto entre números, puede ser entre 1 por 2 por 3, y todo por 0. O sea que en sí el 0 tiene infinitos factores, podemos verlo así. O sea que puede ser divisible por cualquier número que yo escoja, ¿sí? Con cualquier número, excepto el 0, ¿sí? Excepto el 0. El 0 no puede estar ahí. Entonces, nosotros vemos, listo, ¿cuál es el máximo común divisor entre el 0 y el 1? Pues notemos que ambos tienen en común el 1. Es el único que tienen en común. Por lo tanto, el 0 es divisible entre 1, sí. El 1 es divisible entre 1, pues es el único. Entonces, como es el único en común, es el máximo. Por lo tanto, eso nos va a dar 1. Nos va a dar 1. Ok. Vamos con otro ejemplo. Pero miremos que 1 pertenece a U. Entonces, en esta operación es cerrada, sin importar el orden. O sea, el máximo común divisor de 1 y 0 es el mismo que 0 y 1. Vamos a coger otro, digamos, el el 1 y el 3. Vamos a coger el 1 y el 3. Entonces, vamos a decir 1 o 3. Entonces, sería el máximo común divisor entre 1 y 3. Importante el orden de la operación. Entonces, ya nosotros descompusimos el 1. Vamos a descomponer el 3. El 3, como es un número primo, el único factor sería el mismo, ¿sí? Y nos quedarían 1. Por lo tanto, podemos escribir el 3 como la multiplicación de 3 por 1. ¿Sí? El mismo por 1, así como el 0, así como el 1. El mismo por 1. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta acá? El 3 solamente tiene como divisor el 3 y el 1. Y el 1 es el 1 y el 1. Entonces, el común entre estos dos es exactamente el 1. No hay más, porque el 1 no tiene el 3. El máximo común divisor de estos dos sería el 1 otra vez. Y el 1 pertenece a 1. Bastante interesante, ¿no? Eh, pero tendría que seguir haciendo. A ver, vamos a hacer otro. Vamos a hacer el 3 o 7. Si nosotros hacemos el 3 o 7, entonces sería el máximo común divisor entre el 3 y el 7. Ya nosotros tenemos el del 3. El 7, ¿qué pasa? El 7 es un número primo. Entonces la única forma de descomponerlo es con el mismo. El 7 es el producto del mismo por 1. Y podemos ver cuál es el máximo común divisor entre el 3 y el 7. Pues va a ser el 1, porque el 3 no es igual al 7. Entonces, el máximo común divisor entre estos dos es el 1. Todo nos está dando 1. Bueno, pero lo importante es que está dentro del conjunto. A ver, cojamos otro, digamos el 7 o 21. 7 o 21 sería el máximo común divisor entre el 7 y 21. Entonces, el 21, menos mal, es un número compuesto, ¿sí? Entonces, podemos ver que podemos sacar tercera y eso nos da 7. Y 7, pues, es un número primo, entonces la única es con 7. Así que podemos escribir que el 21 es el producto de 3 por 7 por 1. Todos son productos de 1. ¿Podemos ver cuál es el máximo común divisor? Sí, tenemos que el 7 y el 21 comparten el 1. Todos los números comparten el 1.
pero además de eso comparten el 7, tienen un divisor común, el 7, ¿sí? Entonces tenemos que el máximo común divisor es 7 por 1, o en otras palabras, el 7. Y 7 pertenece al conjunto 1. Como podemos ver, tenemos pocos elementos, ¿sí? Pocos elementos. Entonces, para saber si caen todos los elementos dentro, lo mejor que tendríamos que hacer es una tabla de Calais, ¿sí? Para organizar los elementos y hacerlos uno por uno. Entonces, los voy a invitar a que hagan ustedes la tabla de Calais y se las voy a presentar en este momento. Listo, ¿ya hicieron la tabla de Calais? No, ¿cómo así que no la han hecho? No, háganle. Les vamos a dar otra oportunidad para que hagan la tabla de Calais. Listo, donde la tabla va a aparecer y vamos a verla. Listo, aquí tenemos la tabla de Calais de todos los elementos. Podemos darnos cuenta que todos los elementos al operarlo están dentro del conjunto. Quiero acá poner un paréntesis muy importante y es el siguiente. ¿Qué pasa al operar o 0 o 0? Cuando nosotros hacemos esto, queremos sacar el máximo común divisor entre 0 y 0. En este caso, pues como nos dimos cuenta, el 0 tiene infinitos factores, ¿sí? Porque si multiplicamos 0 por cualquier factor, siempre nos va a dar 0. Entonces, el máximo común divisor entre estos dos serían muchos números, sería indeterminado, no podríamos calcular eso. Entonces, por conveniencia, muchas veces se coge que es 0, ¿sí? En este caso vamos a coger que es 0, ¿sí? Pero si ustedes lo analizan a profundidad, realmente tienen muchos factores y eso haría muchos números. A veces ni se toma, ¿sí? Como no existencia. En este caso vamos a decir que es 0, bueno, para que nos complete mejor la tabla. Entonces, teniendo la tabla de Calais, acá ustedes saben que la tabla de Calais tiene mucha información y nosotros podemos sacar bastantes cosas. Primero, podemos darnos cuenta que es una operación binaria cerrada o una ley de composición interna, porque todos los elementos están dentro. Entonces vamos a chequear que sí, la propiedad 1, que es la clausurativa, sí se cumple. Ahora vamos a ver la segunda propiedad, que es la propiedad asociativa. Vamos a darnos cuenta que para esto tenemos que cumplir que existe un elemento X, Y, Z que pertenece al conjunto U, ¿sí? Entonces debe cumplirse que X o Y, todo eso aplicarle O, Z, debe ser exactamente igual a X aplicado O a Y o Z. Tenemos que aplicar eso, pero como es una operación con pocos elementos, tendríamos que hacerlo todos los elementos. Tendríamos que darnos cuenta que todos los elementos cumplen este o debe haber alguno que no cumple. Listo. Bueno, vamos a ver si se cumple o no se cumple. Nosotros ya sabemos que es conmutativa, o sea que el orden no importa. Eso es importante. Entonces vamos a coger como elemento X 0, vamos a decir que Y es 1 y vamos a hacer que Z sea igual a 3. ¿Listo? Esa es una terna que voy a coger. Tenemos muchísimos. Los que saben permutación y combinación, a ver cuántos podemos sacar acá. Son demasiadas. Entonces, al hacer esto, pues vamos a operar. ¿Sí? 0 o 1 operado con O 3 y eso me va a dar igual a 0 o Y nos da 1 o 3. Listo. Entonces 0 o 1, ese ya lo hicimos, 0 o 1 nos da 1. Entonces nos da 1 o 3. Y 1 o 3, mirando la tabla, acuérdense que se lee de esta forma en ese sentido. Entonces 1 o 3 nos da efectivamente 1. 1 pelado. Acá nos quedaría 1 o 3, mire que nos da el mismo que teníamos acá, nos da 1. Y 0 o 1, la misma que teníamos al comienzo, nos da 1. Ok, bien, para esta terna me cumplió la propiedad asociativa. ¿Podemos conmutarlas? ¿Podemos cambiar el orden? Sí, podemos cambiar el orden. Vamos a coger otra terna a ver cómo nos va. Digamos, X igual a, no sé, a 21, Y igual a 1 y Z igual a 7. ¿Sí? Tenemos muchísimas más. Entonces vamos a probar 21 o 1. Ya a esto le sacamos O 7. Y esto debe ser igual a 21. Sacarle O a
1 o 7. Entonces vamos a ver la tabla 21 o 1. Entonces 21 o 1, acá está, nos da 1. Ok, nos da 1 o 7. Vamos con el otro lado, 21 o 1 o 7. 1 o 7 nos da 1. Da 1, muy bien. Y 1 o 7 nos da 1. Y 21 o 1 nos da 1. También nos da 1. Ok, bueno, esta también nos dio. Acá estamos, acá en este momento Cel se preocupa porque no sabe si realmente tendríamos que hacer todas, porque para encontrar un contraejemplo tenemos que encontrar que alguno de las ternas que yo coja no se cumpla. Pero ya cogimos dos y de pronto con una tercera tendríamos que estar pensando, bueno, ¿con cuál no se cumple? O más bien, ¿será que se cumple? Entonces vamos a abarcar este problema de otra forma. Vamos a analizar la tabla, ¿sí? Miremos algo acá y es que cuando nosotros aplicamos la operación O con cualquier elemento 1, miremos que acá tenemos el elemento 1, de izquierda a derecha, miremos que siempre nos van a dar unos. Miremos que siempre nos van a dar uno. O sea que ese uno, o sea, uno o 3, uno o 7, uno o 21, ¿sí? Miremos que nos da uno. Y no importa si es por el lado izquierdo o por el lado derecho, ya demostramos que es conmutativo, nos da uno. Este elemento se llama elemento absorbente. ¿Qué quiere decir? Un elemento absorbente es aquel que al operarlo me quita, o sea, no importa con cuál esté operando, me sigue dando el mismo. Entonces, ¿el uno es absorbente? No, eso es importante. Y acá vemos otra cosa, y es que al hacer la operación O con el cero, cero con O, por conveniencia lo ponemos cero, con uno nos da uno, cero con O3 nos da 3, cero con O7 nos da 7, cero con O21 nos da 21, nos da exactamente el mismo número. Y del lado derecho también pasa lo mismo, ¿sí? Nos da exactamente el mismo número. O sea que O se está comportando como un elemento que no afecta en la operación, o sea, un elemento neutro. Podemos ver que puede ser el elemento neutro, ¿no? Entonces, acá esta tabla nos está dando bastante información. Y otra que quiero resaltar acá es que al coger o uno nos da uno, 3 o 3 nos da 3, 7 o 7 nos da 7 y 21 o 21 nos da 21. O sea que al hacer esta operación con el mismo número nos da el mismo número. Esa propiedad se llama propiedad idempotente. La operación O es indepotente, o sea que al aplicarla con el mismo número es exactamente igual, ¿sí? O sea, mire que la operación O tiene bastantes misterios acá. Y acá quiero resaltar que tenemos 3 con 7. 3 y 7 son números primos. Al hacer la operación O de máximo común divisor nos da 1. También con este. Y es obvio porque cualquier número primo se descompone con el mismo. Y el máximo común divisor de dos números primos, pues los únicos factores es el mismo y el uno, entonces va a ser el uno. Ya con este, con el 21 sí es factor. Ya lo pongo. Ya 21 es múltiplo de 3 y de 7, entonces acá podemos ver reflejado eso. Pero acá la tabla no nos muestra algo acerca de la propiedad asociativa, es bastante complicado ver eso. Entonces, ¿qué podemos sacar acá? O lo hacemos con todos los elementos, que es un poquito complicado, o podemos pensar, ok, normalmente en la escuela nos enseñan, digamos, cuando sacamos el máximo común divisor, será, digamos, de 3, 21 y 30. Pues nosotros normalmente hacemos esto al tiempo, ¿sí? Al tiempo. Pues sacamos tercera, 1, 7 y 10. Y acá ya sería 7, entonces 7, ese ya se acabó, este no se puede, entonces hay 1. Y acá se queda 10 igualmente. Y acá ya sería 5, que tiene quinta, entonces, pues podemos sacarle mitad. 2, por eso. Y acá sería 2, 1. El máximo común divisor de estos tres números es el que divide los tres al tiempo. En este caso, el 3. ¿Sí? Miren que no tuve necesidad de primero hacer uno y luego hacer otro. Los abarqué al tiempo. Los abarqué al tiempo. No me importa cómo los ordenen ni quién haga primero. Solamente que lo haga unánime.
Con este mini ejemplo, pues bueno, sí, no es tan fuerte la demostración que estamos haciendo, pero si ustedes investigan y ustedes de pronto profundizan más, se darán cuenta que esta es cumple la propiedad de asociatividad, ¿sí? Entonces, si nos quedamos haciendo uno por uno, es bastante largo. Solamente piensen, los invito a que que piensen un poquito más esta operación y se darán cuenta que efectivamente es asociativa. Entonces, vamos a marcarle el check. Ya con nuestra tercera propiedad, vamos a ver si es modulativa o si existe un único elemento, en este caso voy a llamarlo E o, que pertenece al conjunto U. Bueno, así no dice U, como lo ponemos. Al conjunto U tal que E operado con O X va a ser igual a X operado con O, E, y esto va a ser igual a X. Esto se debe cumplir para todo X que pertenezca a U. ¿Listo? Entonces, acá tenemos que demostrarlo del lado izquierdo y del lado derecho. Pero, ¿qué pasa? Tenemos la tabla de Cayley. Nosotros, esa tabla nos proporciona una cantidad de información. Podemos darnos cuenta que ya habíamos analizado que la operación O con el cero, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho, nos da exactamente el mismo número. O sea que si nosotros cogemos o círculo, perdón, cero o cualquier elemento, o sea, nos va a dar exactamente el mismo elemento. Y no importa si es por el lado izquierdo, podemos también verlo por el lado derecho. Podemos verlo así. Es exactamente igual. Miremos que está marcado de azul. Da exactamente el mismo número. Por lo tanto, nuestro elemento neutro es el cero. ¿Sí? Y existe y es único. Entonces decimos que el elemento neutro de la operación O es igual a cero. Entonces vamos a poner carita feliz. O creo que la primera vez que ponemos nuestra carita feliz, nunca he estado tan emocionado. Entonces sí se cumple la propiedad modulativa. Vamos ahora a ver la propiedad inversiva, ¿sí? Que va a ser la existencia de un X barra que pertenezca a O, tal que ese X barra, al operarse con O, con el X, va a ser igual a X, operado con O, con X barra, y esto nos va a dar exactamente igual al elemento neutro, o sea, E. Y eso debe cumplirse para todo X que pertenezca a U. Listo. Para eso, nosotros tenemos la tabla Cayley. En la tabla Cayley podemos ver perfectamente si existen elementos neutros. Entonces, ya sabemos que debe dar O. O sea que debemos buscar en nuestra tabla Cayley algún elemento que al operarlo de cero. Pero nos damos cuenta que excepto en este caso, pero en ninguno de ese caso, no nos da cero. O sea que no hay un elemento, digamos con el 1, que operarlo con cualquiera, 1, 3, 7, 21, que me dé cero. No hay ninguno. Y ninguno tiene esa característica, ninguna operación nos da cero, exceptuando el cero, ¿sí? Por conveniencia, acuérdense que eso lo pusimos por conveniencia. Entonces, acá podemos decir que no existe un elemento inverso, o sea, los elementos no tienen inversos, ninguno. Puede ser que algunos sí, pero tiene que ser para todos. Acá es ninguno. ¿Será que existirá el antiinverso? Entonces, acá vamos a poner nuestra carita triste. No existe ningún elemento inverso, ninguno. Y ya la propiedad 5 ya la demostramos, que es la propiedad conmutativa, que la hicimos acá arriba. Bueno, muchachos, ya terminamos nuestro ejercicio con una estructura bastante agradable y bastante pensante, ¿sí? Espero que hayan entendido otra vez un poquito más acerca de las estructuras algebraicas y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.